a lo largo de los años y principalmente en nuestra etapa de formación escolar, como así, también en actos nacionales, provinciales y municipales, nuestra historia nacional nos ha ofrecido una visión de nuestro pasado desde la óptica del bloque social dominante, integrado por los grandes estancieros de la Pampa Húmeda y los grandes comerciantes importadores y exportadores de Buenos Aires. Su principal gestor es el general Mitre, político e historiador, perteneciente a una de las familias más poderosas de la República Argentina. Mitre reaseguró el predominio de sus ideas con la fundación de Diario La Nación. Con este relato a su favor, la clase dominante no solo legitimó su pasado, sino que se consolidó políticamente al someter a su concepción al resto del país, especialmente a los sectores más ligados a la cultura. Esta historia exalta a un puñado de grandes hombres como los constructores de la Argentina, entre los cuales se destacan Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento y el propio Bartolomé Mitre. En este panteón aparecen también, pero previamente deformados y vaciados de su auténtico contenido, José de San Martín, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan Bautista Alberdi. Esta iconografía oficial junta los retratos de unos y de otros como si hubiesen compartido proyectos y amistades. Cosa que no fue así, ya que San Martín y Rivadavia se odiaban al igual que Moreno era anti-rivadaviano y este mismo sentimiento de odio existía entre Mitre y Alberdi. Según esta interpretación histórica, los grandes hombres habrían hecho la historia argentina. Ellos fueron los artífices de una Argentina blanca, europeizada, desvinculada del resto de América Latina, construida a través de un proceso resistido por las masas bárbaras y sus caudillos, quienes no comprendieron la necesidad del progreso y civilización que permitía asemejarnos a los grandes países del mundo. Siguiendo estas líneas, serán los políticos y gobernantes amigos de los ingleses los que pasarán a los cuadernos escolares, con figuritas para recortar y vestirán las paredes de las aulas en las distintas escuelas a lo largo y ancho del país. Mientras que serán despreciados o ocultados los caudillos, los supuestos representantes del antiprogreso, de lo irracional, lo ignorante, reaccionario y antidemocrático, tales como Rosas, Quiroga, Artigas y Varela. Así, la historia se hace política, instrumento fundamental en la lucha de la élite contra las clases oprimidas. Una de las características más importantes en la difusión de esas ideas reside en que la clase dominante baja esos conceptos como conocimiento neutro, científico e indiscutible. Y así lo divulgan maestros y profesores, acríticamente, exponiendo que esta es la verdadera historia de los argentinos. Estos son nuestros próceres, no existe otra historia, ni otros próceres. No tiene sentido cuestionar o indagar. La historia mitrista se ofrece sacralizada, pues si lo difunde el diario La Nación, si lo difunde el periodista y lo aprueba el maestro, ¿quién podría discutirlo? Pero en la Argentina, a diferencia de muchos países en el mundo, el corte provocado por la inmigración influyó para que la historia oficial pudiese ser admitida confiadamente. La tradición oral se verifica, generalmente, entre abuelos y nietos cuya imagen fue recogida tantas veces en libros y cuentos. Pero en Argentina, los abuelos y abuelas llegados de Europa contaban a sus nietos sus propias experiencias de vida en sus países de origen, los cuales no hablaban del Chacho Peñalosa, ni de Felipe Varela, ni de Rosas, sino de países y héroes lejanos. Fue de esta manera que la enseñanza de los maestros no fue confrontada por la tradición oral de los hijos de los inmigrantes. En cambio, en las provincias la historia oficial nunca pudo imponerse plenamente porque los relatos, recuerdos, memorias de los descendientes de los montoneros federales mostraban otra historia, la historia que no se contaba y pretendía ser olvidada. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, te invitamos a dejarnos tu opinión en la caja de comentario, dado que, para este equipo de trabajo nos es de gran interés hurgar en las supuestas verdades de la historia argentina. Si te ha gustado el vídeo, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.